mamá y mis hermanas llamaban a mi papá un bueno para nada y un monstruo. Años después ellas me dejaron sin un centavo de mis ahorros. Contacté a mi papá y él me reveló por qué desapareció hace años. La verdad fue impactante, así que aquí está la historia. Yo, varón de 29 años, estoy a punto de contarte una historia que me ha estado carcomiendo durante años. Es sobre mi familia, mi papá, quien supuestamente nos abandonó cuando yo tenía 12 años, y la lenta realización de que todo lo que me dijeron mientras crecía era una completa mentira. Al crecer, éramos solo mi mamá linda y mis dos hermanas mayores, Emma que ahora tiene 33 y Sarah que ahora tiene 31. Papá nos había abandonado cuando yo estaba en séptimo grado, al menos eso fue lo que me dijeron. Cada día durante los siguientes 17 años, según mi mamá y mis hermanas, él era un bueno para nada, un monstruo, un pedazo de basura controlador que no podía soportar a mujeres fuertes e independientes y que huyó cuando las cosas se pusieron difíciles. Las historias siempre eran las mismas. Papá supuestamente era este macho tóxico que trataba de controlar todo lo que hacían, no quería que trabajaran, no quería que tuvieran opiniones, se sentía amenazado por su inteligencia e independencia, la clásica opresión patriarcal, ya sabes. Mamá se lanzaba en estos discursos sobre cómo hombres como él simplemente no podían soportar a mujeres que conocían su valor. Tu padre era el peor tipo de hombre, solía decir mamá, generalmente mientras cenábamos alrededor de nuestra pequeña mesa de cocina. Él pensaba que podía decirnos cómo vivir, cómo pensar, cómo gastar dinero. Gracias a Dios nos deshicimos de él antes de que pudiera envenenarte con su masculinidad tóxica, Jack. Emma y Sarah asentían como pequeñas discípulas. Ellas estaban en la preparatoria cuando papá se fue, así que recordaban más que yo. Intervenían con historias sobre cómo papá se enojaba cuando mamá quería tomar clases nocturnas, o cómo se quejaba cuando compraban ropa nueva, o cómo trataba de mansplainarles cosas. Estaba tan amenazado por mujeres exitosas, añadía Sarah, lanzando su cabello como si estuviera diciendo algo profundo. No podía soportar que mamá fuera más inteligente que él, que todas fuéramos más inteligentes que él. Hombres como ese no pueden soportar ser desafiados, intervenía Emma. Ellos piensan que las mujeres deberían callarse y estar agradecidas. Papá no podía aceptar que tuviéramos nuestros propios pensamientos y opiniones. De niño, yo creí cada palabra, ¿por qué no lo haría? Eran las tres mujeres más importantes de mi vida y todas coincidían en una cosa: papá era el villano en nuestra historia. Pintaban este retrato de él como un hombre controlador y enojado que no podía soportar estar cerca de mujeres fuertes, así que simplemente se fue, empacó sus maletas un día y nunca miró atrás. Pero aquí está lo que siempre me molestó, incluso de niño, yo tenía recuerdos de papá que no coincidían con sus historias. Lo recordaba enseñándome a andar en bicicleta en nuestra entrada, siendo paciente cuando me caía una y otra vez. Lo recordaba ayudándome con la tarea en la mesa de la cocina, nunca frustrándose cuando no entendía algo. Lo recordaba haciendo panqueques los sábados por la mañana y cómo me dejaba romper los huevos aunque siempre hacía un desastre. Lo recordaba leyéndome cuentos antes de dormir, haciendo diferentes voces para todos los personajes. Lo recordaba llevándome al parque y empujándome en los columpios hasta que mis piernas se cansaban. Lo recordaba curando mis rodillas raspadas y diciéndome que llorar estaba bien, que incluso los chicos duros lloran a veces. Cada vez que mencionaba estos recuerdos, mamá y mis hermanas me callaban rápido. Era solo un niño, Jake, no recuerdas bien o él actuaba contigo porque era su precioso hijo, no viste cómo realmente nos trataba a nosotras las mujeres. Él solo actuaba bien cuando la gente miraba, añadía Emma. A puertas cerradas era completamente diferente, así es como operan los abusadores, intervenía Sarah, como si fuera una experta. Siempre tenían una respuesta para todo: papá era bueno conmigo porque yo era varón, papá se fue porque no podía controlarlas, papá nunca llamó ni visitó porque era un cobarde que no podía enfrentar lo que había hecho. Cada pregunta que tenía, cada duda, la torcían para volver al mismo relato: papá malo, nosotras buenas, hombres terribles, mujeres víctimas. Crecer en esa casa era como haber sido criado en una especie de campamento de adoctrinamiento feminista. No me malinterpretes, creo en la igualdad, creo que las mujeres merecen respeto y oportunidades.
Pero mi mamá y mis hermanas lo llevaban a un extremo raro en el que literalmente todo lo que salía mal en nuestras vidas era por culpa del patriarcado o de la masculinidad tóxica o de algún hombre oprimiéndolas en alguna parte. Emma no conseguía el ascenso que quería, debía ser sexismo, no podía ser porque llegaba tarde la mitad del tiempo y pasaba la mayoría de sus turnos quejándose de sus compañeros hombres. El novio de Sarah la dejó, obviamente era porque se sentía amenazado por su independencia, no porque ella era controladora, exigente y tenía la costumbre de gritarle en público. Mamá no podía mantener un trabajo por más de 6 meses, definitivamente porque los jefes hombres no podían soportar que dijera la verdad al poder, no porque tenía la costumbre de discutir con todos y crear drama donde fuera. Cada conversación en nuestra casa de alguna manera terminaba en cómo los hombres eran la raíz de todos los problemas. El perro del vecino ladraba demasiado, probablemente porque el dueño hombre era demasiado egoísta para entrenarlo bien, el coche se descomponía, obviamente el mecánico hombre estaba tratando de estafarnos, el repartidor de pizza llegaba tarde, claramente no respetaba lo suficiente a las mujeres como para ser puntual. Aprendí desde temprano a simplemente asentir y estar de acuerdo cada vez que cuestionaba su lógica o señalaba inconsistencias. Siempre recibía la misma charla sobre cómo estaba pensando como un hombre y necesitaba revisar mis privilegios y hacerlo mejor. Era agotador. Lo peor era cómo usaban a papá como el ejemplo máximo del fracaso masculino. Cada vez que hacía algo que no les gustaba, como olvidar bajar la tapa del inodoro, dejar los platos en el fregadero o estar en desacuerdo con ellas en cualquier cosa, recibía la misma respuesta: estás actuando igual que tu padre. Era como una amenaza, una advertencia de que estaba a un paso de convertirme en el monstruo que las había abandonado. Los problemas financieros comenzaron cuando cumplí 16 y conseguí mi primer trabajo limpiando mesas en un restaurante local. Mamá me sentó para lo que ella llamaba una charla de responsabilidad familiar. Jack, cariño, ahora que estás ganando dinero, necesitamos hablar sobre tu contribución a esta casa, dijo, con Emma y Sarah a cada lado de ella como guardaespaldas. Tu padre nos dejó sin nada, hemos estado luchando durante años para mantener a flote a esta familia, es hora de que des un paso adelante y ayudes a apoyar a las mujeres que te criaron. Esto es lo que hacen los hombres de verdad, añadió Emma cruzando los brazos, ellos cuidan de las mujeres en sus vidas, a diferencia de tu padre que solo se preocupaba por sí mismo. Tienes la oportunidad de demostrar que eres diferente, intervino Sarah, para mostrar que no vas a abandonarnos como él lo hizo. Al principio parecía razonable. Yo vivía en casa, comía su comida, usaba sus servicios, contribuir tenía sentido. Así que comencé a darles $200 al mes de mi trabajo de medio tiempo en el restaurante. En realidad se sentía bien, como si estuviera ayudando a mi familia de la manera en que papá nunca lo hizo. ¿Ves lo bien que se siente apoyar a las mujeres?, decía mamá cuando le entregaba mi cheque de pago. Esto es lo que significa la masculinidad sana, Jack, estás siendo el hombre que tu padre nunca fue. Pero luego la cantidad aumentó, mamá necesitaba ayuda con los pagos del coche, Emma necesitaba dinero para libros universitarios, Sarah necesitaba gasolina para buscar trabajo. Cada mes necesitaban más. Para cuando estaba en el último año de la secundaria, prácticamente entregaba todo mi cheque a ellas y me quedaba con unos $50 para mí. Esto es lo que hace la familia, decía mamá cada vez que dudaba, nos apoyamos mutuamente, tu padre nunca entendió eso, él era egoísta y solo se preocupaba por sí mismo. Tú eres mejor que él, Jack, vas a ser un hombre que realmente cuida a las mujeres. Piensa en todos los sacrificios que hemos hecho por ti, añadía Emma, todas las noches que mamá trabajó turnos dobles para mantener comida en la mesa, todas las veces que Sarah renunció a cosas que quería para que tú tuvieras útiles escolares. Te hemos dado todo. Ahora es tu turno de devolverlo, a menos que quieras ser otro bueno para nada como tu padre, decía Sarah. Las manipulaciones de culpa eran implacables y efectivas. Cada vez que pensaba en quedarme con más de mi cheque, recordaba sus palabras. Imaginaba a papá como ese monstruo egoísta que había abandonado a su familia y me convencía de que darles dinero era la prueba de que yo era mejor que él. Cuando me gradué de la secundaria, había logrado ahorrar unos $3,000 para la universidad comunitaria trabajando turnos dobles y escondiendo propinas en efectivo. Pero Emma tenía problemas para pagar la renta y necesitaba ayuda,
así que mi fondo universitario fue para ella, junto con un sermón sobre cómo la educación era un privilegio y la familia venía primero. La universidad siempre estará allí, me aseguró mamá, pero la familia es para siempre. Tu padre puso sus propios deseos por encima de las necesidades de la familia y mira cómo terminó. Estás mostrando verdadera madurez al priorizar lo que importa. Luego Sarah fue despedida de su trabajo minorista y necesitaba dinero para entrevistas, luego el coche de mamá se descompuso y necesitaba $800 en reparaciones, luego la computadora portátil de Emma murió y necesitaba una nueva para sus clases en línea. Siempre había algo, siempre una emergencia que requería mi intervención financiera inmediata. Seguí trabajando, seguí dándoles dinero, seguí posponiendo mis propios planes, porque eso es lo que hacen los hombres buenos, ¿verdad? Ellos proveen, apoyan, no abandonan a las mujeres como lo hizo mi padre. Para cuando tenía 22, trabajaba a tiempo completo en el almacén y había tomado un trabajo de jardinería los fines de semana. Estaba ganando buen dinero para alguien con solo un diploma de secundaria, pero vivía como un estudiante universitario sin dinero, el mismo pequeño dormitorio que tenía desde la secundaria, la misma ropa que había comprado años atrás, el mismo coche destartalado con más de 200.000 kilómetros que había heredado de Sarah cuando ella consiguió uno mejor. Mientras tanto, mamá se hacía las uñas cada 2 semanas, Emma se había mudado a un departamento más bonito con encimeras de granito y Sarah se había comprado un coche nuevo con asientos calefaccionados y techo solar. Pero yo no me quejaba, porque ellas seguían recordándome que esto era temporal, que una vez que se recuperaran, las cosas cambiarían, Emma iba a terminar su carrera y conseguir un gran trabajo. Sarah iba a iniciar su propio negocio, mamá iba a encontrar una carrera que valorara sus talentos, y entonces ya no necesitarían mi ayuda. Estás invirtiendo en nuestro futuro, decía mamá, cuando Emma se gradúe, cuando el negocio de Sarah despegue, cuando yo encuentre la oportunidad adecuada, todos estaremos mejor. Así es como funcionan las familias, nos levantamos unos a otros. Excepto que nada de eso ocurrió. Emma cambió de especialidad 3 veces, de negocios a psicología y luego a terapia de arte, y tardó 8 años en obtener un título que llevó exactamente a 0 oportunidades laborales. Cada semestre traía una nueva crisis que requería mi intervención financiera, libros de texto, cuotas de laboratorio, permisos de estacionamiento. Las cuotas de actividades estudiantiles, cuando finalmente se graduó, no pudo encontrar trabajo en su campo y lo culpó al sexismo sistémico en la industria de la salud mental. El negocio de Sarah consistía en vender aceites esenciales y frases motivacionales en Facebook. Publicaba esos memes inspiracionales sobre emprendedoras mientras me pedía dinero para asistir a conferencias de negocios que en realidad eran retiros de spa de fin de semana. Cuando sus ventas nunca se materializaban, lo culpaba a la gente por no entender su visión y por no tener suficiente capital inicial. Mamá saltaba de trabajo en trabajo, siempre encontrándole fallas a sus supervisores hombres y renunciando de manera dramática, volvía a casa con historias sobre acoso, discriminación y haber sido pasada por alto para ascensos porque era demasiado amenazante para hombres inseguros. Cada pocos meses salía furiosa de otro empleo y pasaba semanas a mi costa mientras buscaba la siguiente oportunidad. Pero de alguna manera todavía era mi responsabilidad mantener a todos a flote, porque yo era el hombre, porque papá las había abandonado, porque todos los hombres son potenciales buenos para nada y yo necesitaba demostrar que era diferente. El punto de quiebre llegó el año pasado, cuando tenía 28. Había estado ahorrando dinero en secreto durante meses, guardando efectivo en un sobre escondido detrás de mi cómoda porque finalmente quería mudarme y conseguir mi propio lugar. Nada lujoso, solo un estudio donde pudiera tener privacidad y quizás empezar a salir con alguien sin que mi mamá y mis hermanas examinaran a cada mujer que llevaba a casa. Había ahorrado casi $8,000 para el depósito de seguridad y los primeros meses de renta, estaba tan cerca de la libertad que podía saborearla. Ya había visto apartamentos, llenado solicitudes, imaginado cómo sería llegar a casa a mi propio espacio donde nadie pudiera hacerme sentir culpable por mis elecciones. Entonces Emma tuvo su emergencia. Irrumpió en mi habitación un martes por la noche alrededor de las 10, llorando histéricamente, con mamá y Sarah justo detrás de ella.
Aparentemente Emma había estado saliendo con un tipo llamado Marcus durante 6 meses y acababa de descubrir que él estaba casado. No solo eso, sino que le había prestado $5,000 para invertir en criptomonedas y, sorpresa, el dinero había desaparecido. Jake, necesito tu ayuda, sollozó Emma, desplomándose en mi cama como si sus piernas no pudieran sostenerla. Voy a ser desalojada, no puedo pagar la renta, confié en un hombre y me engañó, igual que papá nos engañó. Por favor, eres el único buen hombre en mi vida. Esto es exactamente de lo que hemos estado hablando, Jake, intervino Sarah de inmediato. Por eso necesitamos mantenernos unidos como familia. Hombres como Marcus, hombres como papá, se aprovechan de las mujeres, aprovechan nuestra naturaleza confiada y nos dejan sin nada. Mamá asintió solemnemente, con su mano sobre el hombro de Emma. Tu hermana te necesita esto, esta es tu oportunidad de demostrar que no eres como tu padre, que no abandonarás a las mujeres en tu vida cuando las cosas se pongan difíciles. Te lo pagaré, prometió Emma entre lágrimas, en cuanto me recupere te devolveré cada centavo, solo necesito ayuda ahora, por favor Jake, eres mi hermano, se supone que debes protegerme. Querían $6,000, casi todo lo que había ahorrado. Dije que no, por primera vez en mi vida miré a las 3 mujeres que me habían criado y dije que no, no puedo, necesito ese dinero. La reacción fue inmediata y explosiva. ¿Hablas en serio?, gritó Emma levantándose de mi cama, estoy a punto de quedarme sin hogar y tú estás preocupado por tu pequeña cuenta de ahorros, ¿para qué siquiera estás ahorrando que sea más importante que la familia? Los ojos de Sarah se entrecerraron peligrosamente. Esto es tan típico, sabíamos que esto pasaría eventualmente, sabíamos que terminaría siendo igual que él. Todos los hombres son iguales, egoístas cuando realmente importa. La voz de mamá se volvió fría y decepcionada, el tono que me había hecho sentir culpable desde niño. Jacob, te crié mejor que esto, pensé que te habíamos enseñado a respetar a las mujeres, a apoyarlas, pero supongo que la manzana no cae lejos del árbol. Después de todo lo que hemos hecho por ti, continuó Emma, con la voz cada vez más alta y frenética, todos los sacrificios que hemos hecho, todo el amor que te hemos mostrado, ¿y así nos lo pagas? Abandonándome cuando más te necesito. ¿Sabes lo que es ser mujer en este mundo?, exigió Sarah, ¿tienes idea de lo difícil que es para nosotras? No podemos simplemente pasar por la vida con privilegios masculinos como tú, necesitamos apoyo, necesitamos protección. Tu padre dijo las mismas cosas, añadió mamá en voz baja pero lo suficientemente fuerte para que la escuchara, cuando lo necesité más, cuando todas lo necesitábamos, él también estaba preocupado por el dinero, preocupado por sí mismo. Pensé que eras diferente. Me atacaron en equipo durante 2 horas, llorando, gritando, culpándome, manipulándome. Sacaron a relucir cada vez que habían sacrificado por mí, cada comida que habían cocinado, cada camisa que habían lavado, cada vez que habían puesto mis necesidades primero. Me recordaron que papá las había abandonado, que los hombres eran naturalmente egoístas, que yo era su única esperanza de protección contra un mundo que odiaba a las mujeres. Esta es tu prueba, Jake, dijo mamá, con la voz temblando con lo que pensé que era emoción pero que ahora me doy cuenta era pura manipulación. Este es el momento que define si eres un buen hombre o solo otro bueno para nada como tu padre. ¿Vas a ser el hombre que da un paso adelante cuando las mujeres lo necesitan o vas a ser el hombre que les da la espalda cuando es inconveniente? Emma podría terminar en la calle, añadió Sarah, ¿tu cuenta de ahorros es más importante que la seguridad de tu hermana? ¿Qué clase de hombre deja que su hermana se quede sin hogar? No estoy pidiendo caridad, intervino Emma, estoy pidiendo apoyo familiar, te estoy pidiendo que seas mi hermano, que me muestres que no todos los hombres son monstruos que abandonan a las mujeres cuando están vulnerables. Y como un idiota cedí. Le di a Emma $6,000 de mis ahorros. Ella prometió que me lo devolvería en cuanto se recuperara. Me abrazó y me llamó su héroe, mamá lloró y dijo que estaba orgullosa de mí, Sarah dijo que había demostrado que no era nada como papá. Esto es lo que hacen los hombres de verdad, dijo mamá mientras entregaba el dinero, ellos protegen y proveen, no piensan solo en sí mismos. Has mostrado un verdadero carácter esta noche, Jake.
Emma fue desalojada de todas formas 3 meses después. Resulta que había estado mintiendo sobre su situación de renta y la mayor parte del dinero se fue en compras, días de spa y cenas con sus amigas. Cuando la enfrenté, me acusó de estar controlándola financieramente y dijo que yo estaba siendo como un hombre típico, llevando la cuenta de cada centavo. No debería tener que justificar cómo gasto mi dinero, dijo cuando le pregunté a dónde había ido. Eso es lo que hacen los hombres abusivos, vigilan los gastos de las mujeres y las obligan a dar cuentas de todo. Pensé que eras mejor que eso. El dinero se suponía que era para la renta, señalé. Era para mi supervivencia, replicó, y a veces la supervivencia significa mantener tu salud mental. Esos días de spa no eran lujos, eran necesarios para mi bienestar después de lo que Márquez me hizo pasar. Fue entonces cuando algo dentro de mí finalmente se rompió. Empecé a prestar atención a sus historias, de verdad a prestar atención. Empecé a notar las contradicciones, las inconsistencias, la forma en que retorcían las situaciones para hacerse las víctimas. Empecé a preguntarme si quizá, solo quizá, su versión de papá no era toda la verdad. Cada historia que contaban tenía el mismo patrón, ellas eran víctimas inocentes, los hombres eran opresores malvados y cualquier problema en sus vidas era el resultado del egoísmo masculino o el sexismo. No importaban las circunstancias reales, de alguna manera siempre regresaba a que los hombres eran terribles. Cuando Sarah fue despedida de su trabajo en un call center, fue porque su supervisor hombre se sintió amenazado por su confianza. Cuando Emma sacó una mala nota en la universidad, fue porque su profesor hombre tenía prejuicios contra las mujeres. Cuando mamá tuvo un accidente menor, fue porque el conductor hombre probablemente estaba testeando y no prestaba atención. Nunca asumían responsabilidad por nada, siempre era culpa de alguien más, usualmente de un hombre, y definitivamente nunca su propia culpa. Así que hice algo que nunca había hecho antes, empecé a buscarlo. Me tomó 3 meses de revisar documentos viejos, redes sociales y registros públicos. Mamá siempre había dicho que él había desaparecido por completo, que probablemente había cambiado su nombre y se había mudado al otro lado del país para evitar pagar manutención infantil. Pero lo encontré viviendo a 2 estados de distancia, dirigiendo una pequeña empresa de construcción, casado con una mujer llamada Patricia con 2 hijos adolescentes. Su nombre seguía siendo David Mitchell, no se había estado escondiendo en absoluto. Me quedé mirando su perfil de Facebook durante horas. Se veía mayor, obviamente, pero parecía feliz. Su perfil estaba lleno de fotos con su esposa e hijastros en partidos de béisbol, barbacoas familiares, viajes de vacaciones a parques nacionales. Parecía un papá normal, nada parecido al monstruo que mi familia había descrito. En cada foto sonreía genuinamente, con el brazo alrededor de su nueva familia, viéndose relajado y contento. Sus hijastros parecían cómodos con él, no era el comportamiento que esperarías de alguien abusivo y controlador. Patricia también se veía feliz, riéndose en fotos espontáneas, inclinándose hacia él en fotos formales. Me tomó 2 semanas más reunir el valor para llamarlo. Cuando contestó el teléfono y dije papá, soy Jack, hubo un largo silencio. Luego escuché que respiraba con dificultad. Jesucristo, Jack, ¿de verdad eres tú? Su voz era exactamente como la recordaba, cálida, familiar, segura, no la voz fría y enojada que me habían entrenado a esperar. Sí, soy yo. Quería hablar contigo sobre lo que pasó, sobre por qué te fuiste. Otra larga pausa. Hijo, he estado esperando 17 años esta llamada. Hablamos durante 3 horas ese primer día y la historia que me contó no era nada, nada parecido a lo que había creído creciendo. Según papá, él no nos abandonó, lo obligaron a irse. Tu madre presentó una orden de restricción contra mí, explicó con la voz cargada de viejo dolor, ella afirmó que yo era abusivo, amenazante, peligroso. Era completamente inventado, Jack. Nunca puse una mano sobre ninguno de ustedes, ni siquiera levanté la voz. Pero ella tenía a Emma y a Sarah respaldando su historia, diciendo que me temían, que yo había sido controlador y violento. Me sentí enfermo. ¿Pero por qué harían eso? Porque descubrí lo del dinero. Aquí es donde la historia se vuelve realmente retorcida.
Aparentemente, durante los últimos 2 años de su matrimonio, mamá había estado robando sistemáticamente dinero de sus cuentas conjuntas y escondiéndolo en una cuenta separada bajo su apellido de soltera. También había estado usando tarjetas de crédito a nombre de papá para financiar sus compras y viajes con sus hermanas. Para cuando papá descubrió lo que estaba pasando, ella había acumulado más de $40,000 en deudas y escondido casi $15,000 en efectivo. Lo enfrenté por eso, dijo papá, ni siquiera amenacé con divorcio ni nada dramático. Solo dije que necesitábamos encontrar la manera de lidiar con la deuda y que ella tenía que dejar de tomar dinero sin hablarlo conmigo primero. Eso fue todo. Le sugerí que fuéramos a terapia, quizá buscar ayuda con el presupuesto. Pero mamá entró en pánico, sabía que tarde o temprano yo descubriría toda la magnitud de lo que había hecho, así que ella atacó primero. Convenció a Emma y a Sarah de que yo planeaba divorciarla y dejarla sin nada, les dijo que las iba a echar, cortar sus fondos universitarios, obligarlas a valerse por sí mismas. Me pintó como el monstruo egoísta que abandonaba a su familia por un poco de dinero. Les dijo que yo planeaba quitarles todo, continuó papá, la casa, los coches, incluso sus ahorros para la universidad. Dijo que las iba a dejar sin hogar y sin dinero, que nunca las había amado de verdad. Y luego fue con un abogado y solicitó una orden de restricción, afirmando que yo había sido emocional y financieramente abusivo, que la había amenazado, que temía por su seguridad y la de sus hijos. El sistema está diseñado para proteger a las mujeres, Jack, y así debe ser, explicó papá, pero eso también significa que cuando una mujer miente, la gente le cree. Me sacaron de la casa en 48 horas, no podía acercarme a menos de 500 pies de ustedes, no podía llamar, no podía visitar, ni siquiera enviar cartas. La orden de restricción duró 6 meses, pero para entonces el daño ya estaba hecho. Mamá había solicitado el divorcio, me había pintado como un abusador en la corte y había puesto completamente en mi contra a Emma y a Sarah. Cuando la orden expiró intenté contactarlos, pero se habían mudado y cambiado los números de teléfono. Contraté a un investigador privado para encontrarte, dijo papá, pero tu madre los había entrenado para decir que me tenían miedo, que no querían verme. El tribunal decidió que lo mejor para ustedes era no tener contacto conmigo hasta que fueran adultos y pudieran decidir por sí mismos. Pero papá, pudiste haberme contactado cuando cumplí 18, cuando cumplí 21, ¿por qué no lo intentaste? Su voz se quebró un poco, lo intenté, hijo. Envié cartas a todas las direcciones que pude encontrar para ti, traté de llamar cuando conseguí números, pero nunca respondían o me regresaban como no entregados. Supuse que tú también me odiabas. Pensé que era mejor dejarte vivir tu vida en paz que seguir intentando forzar mi regreso. Ambos lloramos durante esa conversación. 17 años de mentiras, 17 años creyendo que mi padre era un monstruo, cuando él había sido la víctima todo el tiempo. Pero se puso peor. Durante las semanas siguientes papá me dio más detalles, el abuso financiero no había sido un evento aislado. Después de que se fue, mamá había usado su número de seguro social para abrir nuevas tarjetas de crédito y pedir préstamos, destruyó su crédito, lo dejó debiendo dinero de deudas que nunca había autorizado. Le tomó años limpiar el desastre, legal y financieramente. Esa es parte de la razón por la que nunca luché más por la custodia, admitió, estaba trabajando en 3 empleos solo para pagar la deuda que ella había creado a mi nombre. No podía pagar abogados, no podía costear batallas judiciales, solo estaba tratando de sobrevivir. Papá me explicó cómo había vivido en un estudio durante 3 años, comiendo fideos instantáneos y sándwiches de mantequilla de maní, conduciendo un coche con 300,000 millas, porque la mayor parte de sus ingresos se iba a pagar las deudas de mamá y la manutención ordenada por la corte. Mientras tanto, mamá había estado cobrando manutención infantil de él durante años, dinero del que yo nunca vi un centavo. Según papá, él había estado pagando más de $1,000 al mes en manutención ordenada por la corte hasta que cumplí 18. Cuando le pregunté a mamá sobre esto años después, ella afirmó que el dinero había ido a los gastos del hogar y que criar a Jack no es barato. Pero el detalle más condenatorio fue este: papá había estado tratando de contactarme por canales oficiales durante años. Cuando cumplí 18,
Había presentado una petición ante el tribunal para que me dieran su información de contacto, de modo que yo pudiera decidir como adulto si quería una relación con él. Legalmente, mamá estaba obligada a darme su información. Nunca lo hizo. He tenido el mismo número de teléfono por 10 años, Jack, me dijo papá, el mismo correo electrónico. Seguí esperando que algún día me contactaras. Incluso me uní a Facebook, por si intentabas buscarme allí. Cuanto más hablábamos, más encajaban las piezas. Papá no era el monstruo controlador del que me habían hablado, era un hombre que descubrió que su esposa le robaba, trató de afrontarlo de manera responsable y fue destruido por un sistema legal que creyó sus mentiras sin cuestionarlas. Mientras tanto, mamá y mis hermanas habían pasado 17 años reescribiendo la historia, convirtiendo a papá en el villano para justificar su propio comportamiento. Habían usado su ausencia como prueba de que todos los hombres son inherentemente egoístas e indignos de confianza, mientras simultáneamente vivían de la manutención que él había estado pagando fielmente. Pasé el mes siguiente en una especie de estado de aturdimiento, tratando de procesar todo lo que había aprendido. 17 años de mi vida se habían construido sobre mentiras. El padre al que me enseñaron a odiar era en realidad el progenitor que había intentado protegernos y proveernos. Las mujeres por las que había estado apoyando y sacrificándome eran las que habían sido manipuladoras y abusivas todo el tiempo. Pero lo más difícil fue darme cuenta de cómo me habían usado, todos esos años de exigirme dinero, de hacerme sentir culpable por tener mis propias necesidades y deseos, de decirme que tenía que hacerme cargo porque papá nos había abandonado, todo fue manipulación. No necesitaban mi ayuda para sobrevivir, querían mi dinero porque tomarlo era más fácil que ganarlo por sí mismas. Emma nunca tuvo la intención de devolverme nada, Sarah nunca había estado realmente buscando trabajo durante esos meses en que financié su búsqueda, mamá era perfectamente capaz de mantener un empleo, simplemente prefería vivir de mis ingresos mientras se hacía la víctima. Me habían criado para ser su cajero automático personal y habían usado mi amor y respeto hacia ellas como la clave. Cuando finalmente las confronté con lo que había aprendido, sus reacciones me dijeron todo lo que necesitaba saber. La senté en la sala un sábado por la mañana y dije, hablé con papá. La temperatura en la habitación bajó unos 20 grados. Jack, cariño, sea lo que sea que él te haya dicho, empezó mamá, pero la interrumpí. Él me contó sobre la orden de restricción, sobre el dinero que robaste, sobre la manutención que estuviste cobrando y escondiendo, sobre las cartas y llamadas de las que nunca me hablaste. El rostro de Emma se puso pálido, Sarah cruzó los brazos a la defensiva, los ojos de mamá se entrecerraron en rendijas. No puedo creer que nos traiciones así, dijo mamá fríamente, después de todo lo que hemos hecho por ti, todo lo que hemos sacrificado. ¿Vas a creer sus mentiras por encima de las mujeres que te criaron? ¿Qué mentiras? Pregunté, sé específica, ¿sobre qué mintió? No pudieron responder, en lugar de eso pasaron al ataque. Sarah lanzó un discurso sobre cómo yo estaba eligiendo al patriarcado por encima de las mujeres que me amaban. Emma me acusó de estar siendo manipulado por tácticas masculinas de adoctrinamiento. Mamá dijo que yo era igual que él y que siempre había temido que este día llegara. Los hombres siempre se apoyan entre ellos, escupió mamá, has demostrado que no eres diferente a tu padre, egoísta, desagradecido, dispuesto a abandonar a las mujeres en cuanto les resulta conveniente. Esto es exactamente lo que es la masculinidad tóxica, añadió Sarah, has sido envenenado por la propaganda masculina, estás eligiendo creerle a un hombre que abandonó a su familia por encima de las mujeres que sacrificaron todo para criarte. Debí haber sabido que esto pasaría, dijo Emma con lágrimas rodando por su cara, debí haber sabido que eventualmente nos darías la espalda. Eso es lo que hacen los hombres, usan a las mujeres hasta que ya no las necesitan y luego las desechan. Pero aquí está la cosa, sus tácticas de manipulación ya no funcionaban conmigo. Ahora que sabía lo que estaban haciendo, podía ver cada viaje de culpa, cada manipulación emocional, cada intento de hacerme el villano por hacer preguntas. He terminado, dije simplemente, he terminado de darles dinero, he terminado de hacer que sus problemas sean mi responsabilidad, he terminado de ser su plan de respaldo para cada mala decisión que toman. El colapso fue inmediato y espectacular. Emma comenzó a llorar y gritar sobre cómo la estaba dejando sin hogar.
Sarah me acusó de abuso financiero y dijo que las estaba castigando por ser mujeres. Mamá se convirtió en víctima total, hablando de cómo había sacrificado toda su vida por su hijo desagradecido y de cómo yo estaba destruyendo la familia. Esto es lo que hacen los hombres, gritó mamá, ellos toman y toman y toman y en el momento en que las mujeres necesitan algo a cambio, desaparecen. Eres exactamente como tu padre. Te dimos todo, sollozó Emma, te amamos, te apoyamos, te hicimos el centro de nuestro mundo y así nos lo pagas, eligiéndolo a él por encima de nosotras. Estás traicionando a cada mujer que alguna vez creyó en ti. Estás demostrando que los hombres no son de fiar, que siempre elegirás a otros hombres por encima de las mujeres que te necesitan, añadió Sarah. Pero yo ya lo había escuchado todo antes, lo había escuchado toda mi vida y ahora lo reconocía por lo que era, manipulación pura y simple. Intentaron cada truco en su repertorio, lágrimas, acusaciones, viajes de culpa, amenazas de cortar contacto, recordatorios de todos sus sacrificios. Cuando nada de eso funcionó, comenzaron a atacar mi carácter, llamándome egoísta, desagradecido, igual que mi padre. Bien, dijo finalmente mamá con voz helada, corre de vuelta con papá, pero no vengas arrastrándote a nosotras cuando él también te abandone. No esperes que estemos aquí cuando te des cuenta de qué clase de hombre es en realidad. Has tomado tu decisión, añadió Sarah, has elegido al patriarcado por encima de tu propia familia. Espero que estés feliz contigo mismo. Nunca te perdonaré por esto, susurró Emma, nunca. Has roto mi corazón, Jake, has demostrado que los hombres realmente son todos iguales. Me mudé 2 semanas después. Papá me ayudó a encontrar un departamento al otro lado de la ciudad. No lo convirtió en un gran acontecimiento, no trató de recuperar de golpe el tiempo perdido, no exigió gratitud ni explicaciones. Simplemente apareció con su camioneta cuando necesitaba ayuda para mudarme, me trajo un regalo de inauguración, un juego de herramientas porque recordaba que siempre me había gustado construir cosas, y me dio su número de teléfono en caso de que necesitara algo. No espero que simplemente retomemos donde lo dejamos, me dijo mientras subíamos cajas a mi nuevo lugar, 17 años es mucho tiempo, solo quiero que sepas que estoy aquí, si quieres que lo esté. Han pasado 6 meses desde que me mudé y la diferencia en mi vida es increíble. Tengo dinero en mi cuenta de ahorros, dinero real, no solo unos pocos dólares sobrantes después de mantener a 3 mujeres adultas. Puedo comprar víveres sin calcular cuánto necesito dar a mi familia. He empezado a salir de nuevo, algo que era imposible cuando vivía en casa y cada mujer que traía era interrogada sobre sus intenciones y si se estaba aprovechando de mi naturaleza generosa. Papá y yo cenamos una vez a la semana ahora, nada lujoso, solo pizza y cerveza mientras vemos partidos de béisbol. Nos estamos conociendo como adultos, compartiendo historias, descubriendo quiénes somos el uno para el otro ahora. Él no es nada como el monstruo que mi familia describió, es solo un hombre normal que fue engañado por alguien a quien amaba y pasó 17 años pagando el precio por ello. Su esposa Patricia es encantadora, maestra de jardín de infancia que hace las mejores galletas con chispas de chocolate del mundo y me trata como a uno de sus propios hijos. Son gemelos, mis hermanastros que nunca supe que tenía son buenos chicos, juegan fútbol, discuten sobre videojuegos y hacen todas esas cosas normales de adolescentes que yo nunca pude hacer porque estaba demasiado ocupado trabajando para mantener a mi familia. En cuanto a mamá, Emma y Sarah han estado llamando y enviando mensajes constantemente desde que me mudé. Al principio era ira y acusaciones, luego pasaron a viajes de culpa y cuentos tristes sobre cuánto me extrañaban, ahora es pánico porque, aparentemente, sin mi apoyo financiero, toda su casa de naipes se está derrumbando. A Emma la desalojaron de su apartamento y tuvo que volver a vivir con mamá. A Sarah le embargaron el coche porque había estado usando mi dinero para hacer los pagos en lugar de realmente encontrar trabajo. Mamá tiene 3 meses de atraso en la hipoteca y me culpa a mí por abandonar a la familia en su momento de necesidad. Cada mensaje que recibo de ella sigue el mismo patrón, todo es mi culpa, soy egoísta, soy igual que papá, he sido manipulado, los hombres de verdad apoyan a las mujeres, estoy destruyendo la familia, me arrepentiré algún día, ellas sacrificaron todo por mí, yo se los debo. Pero ¿sabes qué? No les debo nada.